Ayer, bueno, pues hablaba usted, lamentaba el asesinato de esta mujer, Victoria, en el sureste, en Quintana Roo. Sin embargo, bueno, pues el propio fin de semana, el mismo fin de semana, hubo otros 3 asesinatos, bueno, presuntos feminicidios. Uno de ellos, Carla, el que en la isla Holbox estarían pensando que sería como, los pobladores estarían mencionando que sería el primer feminicidio que ellos hayan visto. Otro asesinato de una mujer en Cancún, y bueno, pues sin olvidar también lo que sucedió con esta menor en el Estado de México, Wendy, las imágenes que vimos del ataúd siendo cargado por sus propias compañeras. Y bueno, preguntarles si en este sentido no pensarían que el problema pudiera estar en el planteamiento que se tiene en torno a atender el tema de feminicidios desde la misma perspectiva que se atienden las desigualdades en general en el país, y si no, más bien sería replantear para que le llegue a la población la idea de que la cuestión del machismo es una situación estructural que tiene causas muy distintas a las que tienen los demás tipos de desigualdad, presidente. Pues estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia y protegiendo a las mujeres. Y no va a quedar impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes habían estos crímenes y podía haber impunidad. Ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa. Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad. Ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros. Por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios. Entonces, estamos avanzando para que haya paz, haya tranquilidad, y sí consideramos, ayer lo expuse con mucha claridad, de que tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que por esa desigualdad en lo económico, en lo social, se generan injusticias y violencia. Porque durante el periodo neoliberal no se hablaba de la desigualdad como se debe de concebir en lo general. El que unos cuantos acaparen la riqueza y la inmensa mayoría viva en la pobreza. Esa desigualdad que viene de lejos,
apenas había llegado Humboldt a México, a finales del siglo XVIII, y hablaba de que no había visto un país con tanta desigualdad como el nuestro. Usó una palabra que es todavía aplicable: desigualdad monstruosa. Por eso Morelos, años después, plantea en los sentimientos a la nación que hay que moderar la indigencia y la opulencia, que tiene que haber igualdad. Y siempre las luchas en México se han originado o han surgido en busca de igualdad. Y cuando más desigualdad se ha producido en toda la historia es en el periodo neoliberal, de 1983 a 2018. Empieza con el llamado modelo económico neoliberal, que es sinónimo de desigualdad y de corrupción. Se agrava la desigualdad como nunca en el gobierno de Salinas de Gortari. Y hay una prueba irrefutable, una prueba documental. Cuando inicia Salinas su gobierno y empieza a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados, esto es en 1988, solo había en México una familia que aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, de la revista Forbes, que publica esa lista año con año. Por cierto, la empezó a publicar ese año, el 88. Y aparecía la familia Garzazada con $2,000 millones de fortuna. Empieza el repartidero con Salinas, y al final del gobierno de Salinas, ya en la lista hay 24 multimillonarios, de 1 a 24 en la lista de Forbes, con un capital que suma $48,000 millones. Y la mayoría de ellos habían sido beneficiados con empresas, con bancos, con bienes entregados por Salinas. Es el periodo de mayor concentración de riqueza. Pero lo sostiene el Banco Mundial, creo que hasta el Fondo Monetario Internacional. A ver si no encuentras en mi libro, La economía moral, una gráfica de la desigualdad en México en los últimos tiempos. Van a ver algo que es interesante. Entonces, mientras
buscan la gráfica, esa desigualdad produce mayor pobreza, marginación. La gente tiene que buscarse la vida como puede. Es a partir de la política neoliberal que empieza a crecer la economía informal, porque es como una válvula de escape. Si no hay crecimiento económico y solo el gobierno o quienes detentan el poder están dedicados a saquear y no se atiende al pueblo, pues la gente en el abandono busca cómo salir adelante. Entonces, crece la economía informal y crece la migración, que nos ayudaron a temperar la crisis. Si no, estaría peor la situación, porque imagínense si la gente no sale a buscarse la vida a otras partes. Hubiésemos padecido de más violencia todavía. Son héroes los que, en vez de quedarse en sus pueblos y caer en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, deciden irse arriesgándolo todo, cruzar la frontera para salir adelante, como sucedió en Estados Unidos. Ahora estos migrantes nos están ayudando. Las remesas, repito, del año pasado fueron la principal fuente de ingresos del país, 40.600 millones de dólares. Pero todo esto se origina por un modelo económico que protege a una minoría, porque se apoderan del gobierno. Bueno, a la par que todo esto va sucediendo, para desviar la atención, empiezan a darle visibilidad a causas también muy importantes, justas, como el ambientalismo, como la defensa de derechos humanos, como el feminismo, todas causas muy justas, pero con el propósito de que no se centre la atención en el problema de fondo, que es la desigualdad, y que continúe el saqueo. En nuestro país, el principal problema, y lo puedo probar, ha sido la corrupción, que es lo que ha dado al traste con todo y es la causa principal, la corrupción, de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Y es por eso que estamos padeciendo de la violencia. Entonces, ¿quiénes fueron los causantes de
esta decadencia de la crisis de México, ahora, además de querernos culpar, se han convertido en feministas, en ambientalistas, en defensores de los derechos humanos, porque están muy inconformes con el hecho de que nosotros nos hemos dedicado a combatir el principal problema, la corrupción, porque sabemos que solo purificando la vida pública, acabando con la corrupción y con la impunidad, vamos a tener una sociedad mejor. Presidente, pero bueno, por lo que acaba de decir, nada más no lo tenía yo en cuenta, pero el hecho de que existan causas feministas es porque existen feminicidios, es porque existe violencia Claro. contra las mujeres, no por querer desviar la atención. Es un poco como lo que usted decía, es más bien, si existen además feminicidios es precisamente por la idea de creer que no tienen una causa distinta a cuestiones como corrupción o otro tipo de problemas que hay en el país. Son cuestiones de fondo muy distintas. Lo digo porque lo... Sí, pero en un gobierno autoritario y corrupto hay mucho más feminicidios y mucho más violación de derechos humanos y mucho más destrucción del medio ambiente. Eso está demostrado. En los 3 casos, si nos comparamos, nosotros no estamos permitiendo que se destruya el medio ambiente, como lo hicieron los gobiernos neoliberales. Pruebas todas. No hemos dado una sola concesión para la explotación minera. Estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo. Medio ambiente. No estamos permitiendo el maíz transgénico, no estamos permitiendo el fracking. Derechos humanos. Ya no hay masacres como eran las cosas antes. Hace 10 años, 2011, que gobernaba Felipe Calderón, podemos verlo también, y ahí está también en mi libro, podemos ver la gráfica, el índice de letalidad, porque declaró la guerra y porque había la orden de barrer. Más muertos que detenidos. 2011 y 2012, así, hasta arriba, la letalidad. No, el hecho de declarar la guerra. Derechos humanos, feminicidios, estoy hablando. Antes ni siquiera se consideraban como feminicidios los asesinatos de las mujeres. Ahora, aún con resistencias, cada vez que hay un asesinato de una mujer, tiene que considerarse feminicidio. Y no solo eso, se investiga y se castiga a los responsables. Estamos viendo este caso, ¿no?,
tan lamentable de Tulum. ¿Qué pasó cuando se violó y se asesinó a una anciana en la Sierra de Zongolica? ¿Qué dijo entonces el presidente? Entonces, no somos iguales. Por más que la intelectualidad orgánica, que la prensa vendida o alquilada quiera compararnos, no somos lo mismo. Es que precisamente el tema de la demanda que se hace no es una cuestión de que sea a partir de su gobierno. Los feminicidios, como bien usted lo menciona, han existido desde muchísimo tiempo atrás. El punto es más bien, lo que piden es enfocarse precisamente en atender este tema y no precisamente una cuestión de confrontación, no es una cuestión que venga de la oposición, viene de las mujeres. No, hay que aclararlo porque y es muy bueno el debate, porque se manipula. Entonces, es importante que se vean las cosas a fondo, como son. Lo que planteé ayer, así con toda la claridad. Se habla de los avances que se tienen en la defensa de las mujeres en el mundo. Sí, desde luego han habido avances y eso es algo que se debe de considerar importantísimo. Pero en ese mismo periodo, de Beijing a la fecha, es el periodo de mayor concentración de riqueza en unas cuantas manos en el mundo. Y eso también tiene que ver con la igualdad. O sea, es igualdad de género, pero es igualdad económica y social. O sea, no dejarnos llevar solo por un aspecto que es importantísimo, que no nos manipulen, porque en igualdad de género he visto coincidir a explotadores y explotados, que se dan la mano, hombres o mujeres, porque eso, pues todos estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a permitir el machismo? Desde luego que no. La mujer se le debe de respetar y esa es una consideración básica para la transformación. No se puede llevar a cabo una transformación sin la igualdad de género, pero no permitir que los conservadores, saqueadores, que son los que han originado la descomposición social, ahora se disfracen de feministas. Mira la gráfica. Es que esto no se sabe y es muy importante por los jóvenes. Por eso a veces nos tardamos aquí, porque sí nos interesa, porque estos temas pues no
se van a leer en el Reforma ni en el Universal. Mire cómo fue creciendo.